Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un material que nos ha llegado de un canal llamado Sabiduría Cristiana Aplicada. Y el tema es, cuanto menos provocador. ¿Sí? La diferencia entre lo que la fuente describe como una fe madura y una, religiosidad tóxica. Un contraste que de entrada ya genera tensión. Ojo, no habla de fe contra no fe, sino de dos formas de vivirla que parecen polos opuestos. Exacto, y ahí está la clave. El objetivo de este análisis es desentrañar cómo estas dos formas, según el texto que tenemos, impactan en el día a día, en las decisiones, en el bienestar emocional, en fin, en la vida. Claro. La fuente sugiere algo que creo que resuena bastante, que muchas personas, a pesar de creer, viven como atrapadas en el miedo, la culpa, una rigidez que las oprime. Así que, vamos a desgranar esto. ¿Cómo puede ser que la misma fe pueda, según la fuente, liberar a una persona y oprimir a otra? Esa es la pregunta central. Y es importante subrayar que el texto no cuestiona la creencia en sí, para nada, sino la forma en que se vive. El análisis se centra precisamente ahí, en por qué una vivencia religiosa puede acabar generando opresión, en lugar de la liberación que se supone que debería ofrecer. Claro. Para contextualizarlo, la fuente arranca con una base bíblica muy directa. Cita a Jesús en Mateo 23:4, cuando critica a los líderes religiosos que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás. Una imagen muy potente, la de la carga. No es un error, es un peso añadido a propósito. Mucho. Y esa imagen establece la idea fundamental de todo el análisis, el eje sobre el que gira todo lo demás. La diferencia clave, según esta fuente, reside en si la fe se dedica a formar conciencias o si, por el contrario, se limita a controlar comportamientos. Esa frase es el titular de todo el análisis, sin duda. La fe auténtica forma conciencias, la religiosidad tóxica controla comportamientos. A primera vista, formar una conciencia suena como muy abstracto, ¿no? Sí, puede ser. Mientras que controlar comportamientos es muy concreto, muy medible. ¿Cómo evita la fuente que esa idea de conciencia se convierta en una excusa para un todo vale? Para una especie de relativismo. Es una pregunta fundamental y el texto la aborda de frente. Lo que es fascinante aquí es cómo descompone la diferencia. Formar una conciencia, según esta visión, no es dejarla a su aire, no. Es un proceso de crecimiento interno, un entrenamiento. Un entrenamiento. Implica buscar una coherencia personal, donde las decisiones no se toman por miedo a un castigo o por la necesidad de aprobación, sino desde el amor, desde el sentido profundo de por qué se hace algo. Es un camino hacia la responsabilidad personal. Entiendo. El motor de la acción es interno, nace de una convicción, no es una obediencia ciega. Exactamente. En cambio, el control de comportamientos se basa en un sistema de reglas externas, en un perfeccionismo que nunca se alcanza y en una dependencia constante del juicio de otros. El objetivo no es comprender el porqué, es simplemente cumplir la norma. Claro. El texto usa una analogía que me parece brillante. Dice que es la diferencia entre que te den un mapa para que aprendas a orientarte, para que desarrolles tu sentido de la dirección, y que te den un GPS que simplemente te ordena gire a la derecha. Vaya. Sin que sepas por qué, ni a dónde vas, ni qué harías si se le acaba la batería. Y esa analogía del GPS es clave porque implica que si el sistema falla o te lleva por un mal camino, no tienes herramientas para darte cuenta. Estás ciego, simplemente obedeciendo. Eso es. La persona con el mapa, aunque tarde más, está desarrollando una capacidad. La del GPS, una dependencia. Has captado el núcleo de la cuestión. Por eso el material insiste en que la fe madura no elimina las exigencias. No es un camino más fácil, sino más profundo. No se trata de eliminar el listón, sino de entender por qué quieres saltarlo. El foco cambia del miedo a fallar al deseo de crecer. Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque la fuente no se queda en la teoría, ¿no? Nos da un caso práctico muy conocido. La figura de San Pablo. Lo presenta como el arquetipo de esta transformación. Sí. Y el análisis de su transformación es la clave. Su cambio radical no fue abandonar su fe, sino comprenderla de una manera completamente nueva. La fuente lo describe como el paso de cumplir reglas para sentirse superior a vivir desde la libertad interior y la responsabilidad consciente. O sea, que pasó de estar obsesionado con el control del comportamiento, El suyo y el de los demás, ¿sí? ajá,
a centrarse en la formación de su conciencia y la de otros. Cambió el GPS por el mapa. Por completo. Su sistema operativo cambió por completo. Dejó de ser un auditor de normas para convertirse en un guía de conciencias. Y lo fascinante aquí es cómo el texto conecta este ejemplo histórico, de hace 2000 años, con problemas muy actuales. Claro, ¿cómo lo trae a hoy? Pues sugiere que mucha de la ansiedad, la frustración y el desgaste emocional que vemos hoy, incluso en personas de fe, puede tener su raíz en una vivencia religiosa, parecida a la del Pablo de antes de la conversión. Una fe desconectada de lo humano. Eso es, desconectada de la realidad humana y emocional, que exige una perfección inhumana y que, al final, te deja solo con tu incapacidad para cumplirla. Vale, entonces, ¿cuál es el panorama general que nos dibuja la fuente si unimos todas las piezas? ¿Cómo se traduce esta diferencia en la vida de una persona normal y corriente? El material ofrece una lista de contrastes prácticos que me parecen muy reveladores. Sí, vamos a ello. Empecemos por el tema de las decisiones y el crecimiento. Claro. En este punto, el argumento es que la fe madura, al formar la conciencia, te equipa para tomar decisiones responsables. Fomenta la planificación, el pensar a largo plazo, el asumir las consecuencias de tus actos. Te trata como a una persona adulta. ¿Y en el otro lado? En el otro extremo, la religiosidad tóxica fomenta la culpa constante. El miedo a cometer un error es tan paralizante que la persona puede evitar tomar decisiones. Las delega siempre en una autoridad externa para no equivocarse. Y eso crea un círculo vicioso, imagino, ¿no? A menos decisiones tomas, menos capaz te sientes de tomarlas y, por tanto, más dependiente te vuelves del sistema de control. Se atrofia el músculo de la responsabilidad. Exacto. El segundo contraste es el del bienestar emocional, y este es crucial. El texto afirma que una fe madura cuida la salud mental, cuida el bienestar emocional como parte integral de la persona. Entiende que el sufrimiento, el cansancio, la duda, son parte del camino. Claro, son humanos. En cambio, la religiosidad tóxica tiende a ignorar, minimizar o incluso a demonizar el desgaste emocional. Esto me parece un punto muy delicado. Porque si conectamos esto con la lógica anterior, desde una perspectiva de control y perfeccionismo, el desgaste emocional se interpreta como un fallo espiritual, ¿verdad? Precisamente. Como una falta de fe o un pecado oculto. Precisamente, se ve como un problema de rendimiento, no como una señal humana de que algo necesita sanar. Si estás con ansiedad o con depresión, el mensaje implícito es reza más o ten más fe, ignorando las causas reales y añadiendo una capa de culpa espiritual al sufrimiento que ya existe. Es una de las cargas pesadas más sutiles y dañinas, desde luego. Sin duda. Luego está el tema del orden y la responsabilidad práctica. La fuente dice que la fe madura impulsa el orden financiero, la estabilidad familiar, la responsabilidad en el trabajo. Pero la religiosidad tóxica, y esta frase me impactó, puede llevar a espiritualizar el desorden y la improvisación. Ese concepto de espiritualizar el desorden es muy potente. Significa usar un lenguaje espiritual o religioso para justificar la falta de responsabilidad práctica. Por ejemplo, en lugar de hacer un presupuesto y ser diligente con las finanzas, se apela a una confianza en la providencia mal entendida, que en realidad enmascara la negligencia o la pereza. Y eso es peligroso, porque usa el lenguaje de la fe para validar algo que en cualquier otro contexto llamaríamos, irresponsabilidad. La fuente sugiere que esto es un mecanismo de defensa para evitar la ansiedad de la planificación real. Totalmente. Es una forma de separar lo espiritual de lo terrenal, cuando el argumento central de una fe madura es que ambas cosas deben estar integradas. La coherencia es clave. Ya. No puedes ser una persona espiritualmente elevada si tus asuntos prácticos son un caos por falta de diligencia. La fuente argumenta que una fe sana busca el equilibrio y la integridad en todas las áreas de la vida. Esto me lleva al último contraste que presenta la fuente, que me parece fundamental. El tema del tiempo, del ritmo de los procesos. El texto dice que la fe madura acompaña los procesos de crecimiento. Sí. Entiende que las cosas llevan tiempo, que hay recaídas, que es un camino largo. Mientras que la religiosidad tóxica, por su parte, exige resultados inmediatos y perfección. Ya. Ahora, no hay paciencia para el proceso, porque de nuevo, todo se basa en el comportamiento observable. Claro. Si no veo el cambio ahora, el sistema está fallando. Si no eres perfecto ya, eres un fracaso. Esto plantea una pregunta importante.
¿Qué revela esa exigencia de inmediatez? Me da la sensación de que conecta con la ansiedad de nuestra cultura actual, la del hackeo de la vida y los resultados instantáneos. Absolutamente. Según la lógica del texto, revela una profunda falta de confianza en el proceso de crecimiento orgánico. Es la mentalidad del control. Si no veo el resultado ahora, siento que he perdido el control y eso genera miedo. Es verdad. Un sistema basado en el crecimiento confía en el proceso, como un jardinero que sabe que no puede forzar a la semilla a germinar tirando de ella. Un sistema basado en el miedo necesita la validación constante de resultados perfectos e inmediatos. Es agotador y profundamente antihumano. Si juntamos todas estas piezas, la conclusión a la que llega el material es que una fe cristiana bien vivida debería en última instancia producir equilibrio, libertad y paz interior. Si el resultado es tensión constante, miedo, confusión, es que algo en el enfoque no está funcionando como debería. El resultado final es el termómetro. ¿Eso es? Es el indicador que te dice si el camino que se sigue es el de la formación de la conciencia, que es lento pero sólido, o el del control del comportamiento, que puede dar una apariencia de éxito a corto plazo, pero que a la larga desgasta y oprime. Y eso nos lleva directamente al objetivo final que plantea la fuente. Para resumir el propósito de todo esto, utiliza una cita central que presenta como el test definitivo para evaluar la propia vivencia de la fe. La verdad los hará libres. Es una frase que a menudo se saca de contexto, pero aquí la fuente la usa de una manera muy específica. No se refiere a una libertad para hacer cualquier cosa sin consecuencias, una especie de anarquía personal o un sigue a tu corazón sin más. No es un libertinaje, no, es una carta blanca. En absoluto. El análisis la presenta como una libertad de algo y una libertad para algo. Por un lado, es la libertad de la opresión, del miedo constante, de la culpa que te paraliza, del peso de tener que ser perfecto todo el tiempo para que te acepten. Es la libertad de la carga pesada. En esencia sí, la libertad de esa carga pesada de la que hablaba la cita inicial de Mateo. Te libera de las cadenas de la religiosidad tóxica. Esa es la idea. Y, al mismo tiempo, es una libertad para algo. Para ser responsable sin miedo, para crecer a tu propio ritmo, para tomar decisiones desde un lugar de paz y no de pánico. Es la libertad para ser la persona que estás llamada a ser. No el autómata que el sistema de control quiere que seas. Entiendo. La verdad sobre la naturaleza de la fe y sobre uno mismo te libera para vivir con autenticidad. Por eso la fuente concluye esa sección afirmando que la fe madura no anula la conciencia. No te dice no pienses, solo obedece. Todo lo contrario. La fortalece y la ilumina. Te da mejores herramientas para pensar, para discernir, para decidir y para vivir con integridad. Te trata, fundamentalmente, como a un ser humano adulto y capaz, no como a un niño que necesita un manual de instrucciones para cada paso que da. Para cerrar, creo que la idea principal queda perfectamente encapsulada en la frase final y contundente de la fuente. La fe madura libera, ordena y da sentido. La religiosidad tóxica oprime, confunde y desgasta. Es un resumen perfecto. Un resumen perfecto de todo el análisis. Y como siempre queremos recordar que toda esta exploración se ha basado íntegramente en las ideas presentadas en el material de origen que hemos analizado hoy. Y este material nos deja con una pregunta muy directa para la autorreflexión: si la fe que se vive lleva a la libertad o a la tensión. Es una pregunta poderosa, pero yendo un paso más allá y siguiendo la lógica del propio texto, la pregunta que quizás queda en el aire es, si se identifica un rasgo de esa religiosidad tóxica en la propia vida, ¿cuál sería el primer paso práctico, no solo para evitarla, sino para cultivar activamente su opuesto en un área concreta como el trabajo, la familia o las finanzas personales?